al diálogo, darle una oportunidad a la democracia y también al proceso electoral. Muchas gracias. Thank you very much for the opportunity to speak today. On behalf of the United States, I would like to associate my government with remarks made by Minister Kent and by other members around this table. And I would like to, first of all, express my appreciation for your candor and your frankness, sir, and also for your willingness to meet with us and speak in this fashion. But I would like to highlight the fact that we are here in an act of solidarity. We are not here to accuse. We are not here to point fingers. We are not here to allege. We're here to help. This delegation represents a large part of the Organization of American States. It represents an organization committed to principles that all of our countries have subscribed to. Principles that define our hemisphere, that define our understanding of governance, and that define how our peoples relate, not only to each other nationally, but within our hemisphere. We desperately want Honduras back. We desperately want Honduras to return to the Organization of American States. And we understand your desire to use elections for that purpose. But what we are trying to say, in a way that I believe is respectful and hopeful, that these elections must occur within a context that reflects our broader commitment to democracy and constitutionality. And we are prepared to work with you, sir, with members of your government, with President Zelaya and his supporters, and all Hondurans to accomplish this. So I would like you, sir, to recognize that the gentlemen and gentlewomen around this table today represent an outstretched hand to Honduras, and that we are committed to Honduras, and we will do what we have to do to bring Honduras back into our community of democratic nations. Ustedes han escuchado en sus vidas. Yo quisiera decir, en primer lugar, agradecer a que nos haya recibido en un momento que, por supuesto, es muy difícil para la sociedad, para la nación hondureña. Nosotros, de un modo general, en mi país, de un modo particular, estamos comprometidos con un valor sobre el cual se ha derramado mucha sangre en los años, los 20, 30, 40 años pasados, que es la democracia. Hoy creo que se ha dado un paso muy grande. Por la primera vez se han encontrado delegaciones de las dos partes más interesadas y han hablado entre ellas, sin la intermediación de nadie. Creo que ha sido, digamos, un gesto muy positivo de buena voluntad y que refleja, por supuesto, la buena fe que esperamos que pueda llevar a una solución. A nadie, ni al pueblo hondureño, ni a nuestros pueblos, interesa que Honduras se quede aislada de la comunidad de naciones interamericanas. Nosotros, Brasil, lamentablemente tuvimos un presidente que ha sido depuesto de sus funciones
por medios absolutamente legales. Yo sé que en Honduras no hay, digamos, la figura del instituto del juicio político, pero sí lo hay en Brasil. Y hubo un presidente de la República que fue sacado justamente del poder por haber cometido actos que le se imponieran de corrupción. Pero la intervención, digamos, de la comunidad interamericana, específicamente de la OEA, se ha hecho con base en la Carta Democrática. A nosotros no nos toca considerar lo que un presidente de cualquier país ha hecho, si ha cometido actos de corrupción o lo que sea. Esto es un tema que pertenece exclusivamente a la sociedad hondureña, en este caso, y no a nosotros. Pero que sí, al presidente Zelaya no le ha sido dado el derecho de ser oído. Y este es un compromiso que todos los países que firmaron la Convención Interamericana de Derechos Humanos, específicamente la Convención habla en su artículo 8 de las garantías judiciales. Honduras se ha comprometido a respetar la Convención, que ha sido integrada al sistema, al ordenamiento jurídico interno del país. Y ahí se prevé justamente el derecho de plena defensa. Y no creo que le haya sido garantizado al presidente Zelaya el derecho de plena defensa. La manera como se ha impuesto al presidente Zelaya la decisión de la Corte Suprema no es una cosa que se pueda aceptar como perteneciendo a la normalidad de los actos de autoridades públicas. Usted mismo lo reconoció, que fue un error. ¿Perdón? Sacarlo de la manera que lo sacaron. Sí. Pero lo que estaba diciendo es que el presidente Zelaya no ha sido oído por la Corte Suprema. Por tanto, no ha tenido el derecho que un hombre de la calle que pasa por ahí tiene. Si él hubiera cometido actos contrarios a la Constitución o al ordenamiento jurídico en general hondureño, y si fuera juzgado de una manera normal, como por ejemplo en mi país un presidente ha sido juzgado, nosotros no estaríamos acá, porque hubiera sido, digamos, una transición absolutamente normal, como lo fue en Brasil en el año 92. Por esta razón es que estamos aquí, por esta razón es que la Organización de los Estados Americanos, como, digamos, garante de los compromisos asumidos por los países al adoptar la Carta Democrática Interamericana, es por esta razón que estamos acá, y no por otra razón. No nos toca juzgar los actos del presidente Zelaya. Definitivamente no tenemos jurisdicción, no tenemos competencia para hacerlo. Contra esto no hay ninguna duda. Pero sí, cuando la comunidad internacional entiende que hubo un acto en contra de un compromiso que había sido asumido por un país, la comunidad se ve obligada a intervenir. Y la intervención de la comunidad internacional se ha hecho de una manera, digamos, absolutamente pacífica, de acuerdo con lo que se ha hecho en otras ocasiones,